quedan 2 clases hasta que tengamos el último parcial. El último parcial es el domiciliario, ¿sí? También en grupo. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Hay que ir a su casa. No, ese día digamos que tendrían que tener ustedes el parcial acá, no lo van a tener. Lo van a tener ustedes en sus casas si ustedes quieren juntarse. Pero o sea, no tienen que venir acá ese día, digamos, a rendir el parcial. Bueno, sí, yo les voy a dejar un trabajo para que hagan un informe sobre, bueno, cada grupo, si quieren los mismos grupos que trabajaron para el primer parcial. Hola. Le voy a asignar a cada grupo de virus y van a describir lo que yo les vaya pidiendo, digamos. Por lo tanto, de clases teóricas solamente tendríamos la clase de hoy y la clase que viene. La tercera clase, digamos, ya ustedes harían el parcial en su casa y lo entregarían a más tardar el viernes. Igual ya lo voy a dar bien a de modo que serían nuestras 2 últimas clases. ¿El 21 sería el parcial? Claro que no van a venir acá, digamos, sino que ustedes van a estar en su casa haciéndolo. ¿Cómo? ¿Un parcial tienes de Sí, bueno, y del material, digamos, que veamos hoy día y la próxima clase yo se lo voy a mandar también para que lo tengan. Lamentablemente no pudimos completar otros temas que hubiesen sido importantes ver antes de tocar estos temas, pero bueno, llegamos justo con el tiempo. Igual si quieren yo se los mando, digamos, tiene que ver más que nada con cómo se produce la infección del virus una vez que ya ingresa al cuerpo, cómo son, digamos, los cursos que pueden tomar esas infecciones, si se resuelven rápido o si se resuelven de manera crónica. Pero bueno, como no vamos a tener tiempo, hoy día vamos a terminar de ver, o a empezar a ver, mejor dicho, los distintos métodos que hay para evaluar, digamos, la presencia de un determinado virus en el cuerpo. Porque hoy veríamos lo que llamamos diagnóstico. Viral. Bueno, ¿en qué consistiría el diagnóstico viral? Como futuros técnicos van a tener que procesar, digamos, las distintas muestras clínicas del paciente y en el laboratorio, digamos, se va a testear, se va a determinar si esa muestra está, digamos, infectada, por así decirlo, con algún tipo de virus. ¿Sí? Entonces, en el diagnóstico viral vamos a evaluar o vamos a ver, digamos, las distintas técnicas que hay para determinar la presencia de una partícula viral o bien algún componente de ese virus o bien la respuesta que se puede dar en relación a esas partículas infectadas. Entonces es importante en el diagnóstico viral principalmente lo que se llama la toma de muestras. Dependiendo del tipo de virus va a variar ese toma de muestras. Por ejemplo, si el virus es de origen respiratorio o digamos de tipo respiratorio, ¿qué muestras se tomarán para analizar? Por ejemplo, podría ser expectoraciones, por ejemplo. ¿Qué más se podría analizar? Los hisopados. ¿Qué tipo de hisopados? Nasofaringeo. Bien. Hisopados, nasofaringeo.
hisopados faríngeos, hisopados nasales, por ejemplo, bucales, hisopados genitales, hisopados de vesículas, por ejemplo. Pero eso ya no sería respiratorio. Él ya no sé. Claro. Pero marqué como otro tipo de hisopado. ¿De dónde más podrían obtener una muestra clínica? ¿Una muestra de qué cosa? Una muestra clínica para evaluar algún tipo de infección viral. Supongamos que ustedes están con una diarrea, Una biopsia. exudado para entraría, por ejemplo, la parte del hisopado genital. Si ustedes están con una diarrea fulminante, puede ser de origen viral, ¿qué van a evaluar? La materia fecal, ¿verdad? Entonces eso puede ser también una muestra determinada. ¿Qué más podrían evaluar? Líquido cefalorraquídeo. Perfecto, líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? Líquido pleural. ¿Cómo? Sangre. Sangre. ¿Qué más? Biopsias. Orina. Orina, perfecto. Orina. Función. Funciones, bueno. Biopsias. Y demás, digamos, fluidos peritoneales, de cavidad y demás. Es decir, en cuanto a las muestras clínicas, hay una gran diversidad y todo va a depender, digamos, del agente viral que se esté buscando. Por ejemplo, al principio decíamos si es un virus respiratorio, y lo más probable es que pida, por ejemplo, un hisopado nasofaríngeo, ¿sí? O un hisopado faríngeo para ver, digamos, en las células de la faringe o en las células del epitelio nasal, si es que ahí está presente o no el virus, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, tiene un cuadro diarreico, lo más probable es que se pida análisis de materia fecal. Si tiene un cuadro, por ejemplo, de meningitis viral, líquidos cefalorraquídeos, ¿estamos? Entonces, ¿quién va a orientar, digamos, qué tipo de muestra ustedes van a tomar? El médico. El médico, exactamente, el médico, y que va a hacer el diagnóstico, digamos, del paciente, y va a pedir un determinado análisis, y en función de eso ustedes van a tener que recolectar la muestra. Una vez que se toma la muestra, esa muestra hay que preservarla hasta el momento en que sea procesada en el laboratorio. ¿Y cómo se va a preservar la muestra? En un medio de transporte. ¿Sí? Así como habíamos visto nosotros para los medios de cultivo, ¿se acuerdan los medios de transporte de estudio, por ejemplo? Bueno, hay medios que están diseñados para preservar, digamos, las muestras de origen viral. Y que tienen básicamente algunos antibióticos para que no se desarrollen las bacterias, antifúngicos para que no crezcan algunos hongos, y algunas compuestos que van a estabilizar la muestra. ¿Sí? Y después se la va a llevar esa muestra que normalmente se la mantiene a 4 grados centígrados. Profe, ¿cómo hacían con el COVID, con los hisopados y lo hacían el PCR? Eso vamos a ver hoy día. Nunca entendí cómo. Hola, ¿cómo estás? Eso vamos a ver hoy día en PCR. Entonces, una vez que se la preserva la muestra, ya se la puede llevar al laboratorio y ahí se la va a procesar. ¿Sí? ¿En qué consiste entonces el diagnóstico? Básicamente vamos a tener dos formas o dos grandes métodos para diagnosticar. Los métodos directos y los métodos indirectos. ¿Eso para qué era? Para diagnosticar. En esta clase vamos a ver todos los métodos directos y la próxima clase los métodos indirectos. ¿Sí? ¿A qué llamamos método directo? Son aquellas técnicas, digamos, o análisis
que van a tender a demostrar la presencia del virus en esa muestra clínica. ¿Sí? O sea, que van a tender a demostrar la presencia del virus o de algún componente de ese virus en esa muestra. ¿Sí? Y un método indirecto se va a pretender también evaluar la presencia de un virus, pero de forma indirecta, mediante el análisis de anticuerpos. evalúa la presencia de un virus De manera Eso lo vamos a ver la presencia indirecta. de forma indirecta. Ay, yo no soy tan inteligente como ustedes. ¿Cómo se hace? Con pensamiento, Con la evaluación de anticuerpos. Si una persona está sufriendo de una infección viral, ¿sí? El momento en que el virus ingresa al cuerpo, ¿cuál será el objetivo del virus? Ingresar a las células para multiplicarse y reproducirse, ¿verdad? Y en ese proceso va a generar un daño en el tejido, ¿sí? Ese básicamente sería el proceso infectivo, digamos. ¿Y el cuerpo qué hace para defenderse? levanta fiebre. Levanta fiebre y genera una respuesta inmunológica. Está sucia. ¿Sí? Va a generar anticuerpos, es decir, una respuesta frente a quién, frente a esos virus, ¿sí? Ante esos agentes externos. Entonces, un método indirecto que se hace, se evalúa a esos anticuerpos. Si yo detecto que hay un anticuerpo contra el virus, por ejemplo, del COVID, yo sé que esa persona o está sufriendo la enfermedad o ya la pasó la enfermedad, tuvo la enfermedad. Bueno, veamos cuáles son los métodos directos. Dentro de los directos tenemos aquellos donde se puede visualizarlo o determinar que está el virus completo, o sea, toda la partícula del virus, todo el virus enterito, o bien que se pueda, digamos, evaluar si hay algún componente de ese virus. En ese caso, se analizan los antígenos virales. ¿Qué sería? ¿Hay alguna parte? Claro, puede estar, digamos, los métodos van a evaluar si está el virus o algún componente de ese virus. Si está el virus, lo vamos a determinar a todo el virus, ¿sí? Si está algún componente presente, puede estar, por ejemplo, una proteína de la cápside, una proteína del núcleo cápside. Entonces, todos esos compuestos o esos componentes van a ser antígenos de ese virus, ¿sí? También se puede analizar los organelos que suelta la célula cuando el virus ya... Sí, eso lo vamos a ver acá. Cuando se evalúa los métodos, digamos, cuando se evalúa el agente infeccioso, qué daño produce al tejido. Y también se puede evaluar, por ejemplo, el genoma. ¿Cómo sé yo que esa persona tiene un determinado virus? Porque puedo detectar el genoma de ese virus, ¿sí? Entonces estas serían las tres formas de analizarla, digamos, estos métodos directos. Veamos esto. Pone 2 y este 3. ¿Sí? ¿Cómo podríamos evaluar que está el virus en esa muestra clínica? ¿Qué se les ocurre? Para que podamos evidenciar lo que está ese virus ahí presente. ¿Quién sería la respuesta más ¿La leucocitoria? No. Poniendo un virus. ¿Un virus? ¿Cómo, perdón? O para el indirecto, ¿eso? Para El directo. Podríamos ver todos directos. Con anticuerpos. No, porque anticuerpo es para un componente del virus. Acá lo que tenemos que visualizar es todo el virus, ¿sí? Si tenemos que verlo, Visualizar. microscópico. Ah,
¿Se entiende? O sea, ¿qué es un método directo? Un método de diagnóstico que nos permite ver el virus entero o ver un componente de ese virus, sea un antígeno o sea un genoma de ese virus, ¿sí? Si quisiéramos determinar que está todo ese virus, podríamos verlo directamente, como dice su compañero, al microscopio, ¿verdad? Yo llevo esa muestra al microscopio y visualizo si está o no está el virus. Entonces, ese sería, por ejemplo, un método directo de observación directa, digamos, del virus. Pero no se hace con cualquier microscopio. Para biología molecular. Exactamente, se trabaja con microscopios electrónicos. Entonces, una técnica es de microscopía electrónica. Estos microscopios tienen alto poder de resolución, o sea que usted, con el poder sensorial del operario, va a poder visualizar toda la partícula viral y en función de la forma que tenga ese virus va a poder asociar a, digamos, esa muestra a algún tipo de virus. La desventaja es que son muy costosos, digamos, en análisis, requiere de equipamiento de personal especializado y se necesita que la muestra tenga una alta carga viral. ¿Sí? Porque si tiene pocos virus esa muestra va a ser más difícil poder visualizarlo en el microscopio. ¿Y cuándo tiene una alta carga viral con el pasar de los días? Exactamente. Cuando pasen más días va a tener más carga viral. Si, por ejemplo, si se analiza la muestra al día 1 de que manifiesta síntomas, es menos probable, digamos, de verlo. Si está, por ejemplo, a las 72 horas, donde ya transcurrió, digamos, un tiempo prudencial, se podrían encontrar más cantidad de virus. Si se lo toma después de una semana, ya vamos a encontrar menos, porque ya está la respuesta inmune trabajando, digamos, y está reduciendo esa carga de virus. Entonces, una forma sería la microscopía electrónica. Ustedes en el laboratorio difícilmente van a llegar a verlo a esto, porque, como yo les decía, son instrumentales muy costosos y están en lugares muy selectos, digamos. Pero la ventaja que tiene es que, digamos, en media hora pueden determinar ustedes si está o no el virus. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es a partir de cultivos, donde se va básicamente a sembrarlo al virus, un cultivo de células vivas, para posteriormente aislarlo. ¿Se acuerda cuando veíamos medio de cultivo para determinar qué bacteria tenía esa muestra? Le poníamos un medio, un sustrato específico, ¿verdad? Y de acuerdo a ese sustrato, la bacteria crecía o no crecía. Bueno, en el caso de los virus, el sustrato, ¿cuál sería? Una célula virus. Exactamente. Entonces, se estudian, digamos, los virus con muestras de tejidos, digamos, de células, y básicamente se siembra esa muestra en esos tejidos y se observa si es que ese virus se replica o no en ese tejido. Como decía su compañero, para poder evaluar si realmente está el virus, ¿qué deberíamos ver en esos tejidos? Daño. Exactamente, un daño celular. O sea, se debería ver cuando se replica ese virus cómo afecta a las células, cómo destruye, digamos, las membranas, las organelas, cómo genera unos huecos, digamos, dentro de la célula. Y eso sería, digamos, la evidencia de que el virus efectivamente se multiplicó en ese tejido. También son técnicas muy costosas, muy caras, normalmente se utilizan para estudiar, digamos, los virus, no tanto para determinar enfermedades, sino para estudiar. Porque ahí se puede ver cómo el virus se replica, pueden ver qué daño generan los tejidos y se puede caracterizar mejor eso. Entonces, esa es otra técnica que muy difícilmente lo vamos a llegar a ver, pero, digamos, forma parte de ese kit de diagnósticos de métodos directos. ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos queda?
Si no podemos verlo al virus en su totalidad o su efecto en los tejidos, lo que podríamos hacer es inferir, digamos, que está el virus en función de algún componente de ese virus, ¿sí? Entonces, en ese caso se estudian los antígenos virales. ¿Qué sería un antígeno viral? Una parte del virus. Exactamente. Cualquier, digamos, molécula de ese virus, la mayoría son proteínas, que va a desencadenar una respuesta inmunológica. ¿Cualquier qué dijo? Esos antígenos, es decir, esos componentes de ese virus, cualquier componente de ese virus, va a desencadenar una respuesta inmunológica. Entonces, el organismo hospedador, ¿qué va a hacer? Se va a tratar de defender frente a esa infección. ¿Qué genera? Anticuerpos. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son los antígenos. Para evaluar antígenos virales se utilizan básicamente ensayos inmunológicos. ¿Sí? ELISA de captura, ELISA. Exactamente, ensayo inmunoenzimático. En algunos casos sí, inmunoflomatografía también se hace. Nosotros vamos a ver solamente inmunofluorescencia directa. ELISA y un test de alucinación. Bueno, inmunofluorescencia directa, ¿qué sería? Es una técnica, digamos, donde lo que se busca determinar es el antígeno de ese virus. Entonces, a esa muestra clínica se le va a añadir un anticuerpo secundario. exactamente un anticuerpo que está marcado, ¿sí? Que va a reaccionar ¿con quién? Con ese antígeno específico de ese virus. Por eso es importante la orientación en el diagnóstico. Si el médico supone que es un virus respiratorio, los anticuerpos tienen que ser para esos virus respiratorios y no para otra cosa. Entonces esos anticuerpos reaccionan con los antígenos del virus y como el anticuerpo está marcado, se lo puede visualizar con microscopía de fluorescencia. Exactamente. ¿Sí? Entonces supongamos que este sea el portaobjeto. Ahora tenemos la muestra. Bueno, si en esa muestra hay antígenos virales, cuando se le agreguen los anticuerpos, esos anticuerpos están marcados, ¿sí? Están conjugados, es decir, están unidos a un fluorocromo, en este caso fluoresceína, que es un compuesto que frente a la luz negra, digamos, va a dar un color fluorescente. Entonces este anticuerpo que está marcado, ¿con quién va a reaccionar? Con los antígenos de ese virus, ¿sí? Entonces se va a producir una unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Si la reacción es positiva. Esto se lo lleva a un microscopio de campo oscuro, un microscopio de fluorescencia, y se observan, digamos, en esa muestra de tejido o en esa muestra clínica un color medio verdoso, amarillento, flúor. Eso es indicativo de que la reacción es positiva. ¿Bien? Eso sería en una fluorescencia directa. ELISA, ensayo inmunoenzimático. También se hace con un anticuerpo. Bien, pero se le agrega un anticuerpo. Y se le agrega un sustrato después a la enzima que está marcando ese anticuerpo. ¿Sí? Entonces, en el caso de la ELISA, vamos a ver la ELISA sándwich, que, digamos,
los anticuerpos están absorbidos a una microplaquita que tiene unos pocillitos, ¿sí? Entonces los anticuerpos se sitúan aquí. ¿Y qué se le agrega a ese pocillito? Se le agrega un diluido de la muestra, ¿sí? Si en esa muestra está el antígeno se va a adherir a ese anticuerpo. Bien, entonces esto sería el antígeno y lo que está en verde es el anticuerpo. Una vez que se ha producido esta reacción, lo que hay que hacer es eluir, o sea, lavar, ¿sí? Se lava, digamos, todo, o se arrastra todo lo que no se adhirió a esos anticuerpos. Entonces se diluye y ahora viene la segunda etapa donde se le agrega El anticuerpo secundario. exactamente el anticuerpo secundario, digamos, o el anticuerpo que está marcado, que ese anticuerpo ¿con quién va a reaccionar? También con el antígeno viral. ¿Sí? Nada más que este anticuerpo está marcado por una enzima. ¿Qué enzima es la que lleva? Por ejemplo, esta enzima puede ser peroxidasa o fosfatasa ácida. Bien. Y si ustedes se fijan acá, quedó como una especie de sándwich, donde tenemos dos capitas de anticuerpo y en el medio una capita de antígeno, ¿sí? Para poder visualizar esa reacción, ahora deberíamos agregarle el sustrato para esta enzima específica. Si es la peroxidasa, se le agrega peróxido de hidrógeno, ¿sí? Si es una fosfatasa, un compuesto que tenga fósforo. Y cuando esa reacción se produzca entre el sustrato y la enzima, se va a generar un cambio de color. Y ese cambio de color es después el que se va a cuantificar, digamos, se evalúa por espectrofotometría qué cantidad, digamos, de ese antígeno está presente en esta plaquita. ¿Estamos ahí? Entonces después se le agrega el sustrato y ese sustrato, una vez que reacciona con la enzima, cambia de color. Y ese cambio de color que se visualiza en el pocillito es la reacción positiva. Bueno, la mayoría de esas técnicas están automatizadas y digamos, no depende, digamos, del operario, digamos, de la subjetividad del operario. Bien, ¿estamos ahí? Bueno, y la última que vemos en relación a técnica inmunológica es el test de aglutinación. Bueno, en este caso, muchas partículas virales suelen expresarse, digamos, supongamos que este sea el glóbulo rojo, cuando infectan las células, los tejidos, sean glóbulos rojos, sean otros tejidos, muchos de esos virus suelen expresar en la superficie los antígenos virales, ¿sí? ¿Por qué? Porque después ya se ensambla el virus y arrastra, digamos, esta porcioncita de la membrana y se lleva todos sus antígenos. Cuando esto sucede, supongamos que este sea un glóbulo rojo y se le agregan determinados anticuerpos, esos anticuerpos lo que hacen es reaccionar con esos antígenos. Pero al momento en que reaccionan van a ir aglutinando, es decir, van a ir, digamos, acercando más estos glóbulos rojos y genera una reacción de aglutinación. Entonces aquí vamos a tener
anticuerpos por todos lados. Unido obviamente a esos antígenos expresados por esa célula. Profe, ¿qué es lo amarillo, disculpe? Los antígenos. Bien. ¿Una CUM, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Un método de CUM? ¿Qué es un método? Digo, en inmunología. ¿Yo de cuándo? No es un método que también, bueno, que se forma la malla de ventilación. Ese Sí, periodo así fue es. Sí, así Bueno, es. si ustedes dicen que es, les tomo la palabra. Pero esa que La idea, digamos, es así, o sea, los anticuerpos reaccionan con los antígenos y van a ir aglutinando. Desconozco la técnica, pero su compañero dice que es algo similar y seguramente debe ser algo similar. Se lo dieron, ¿por qué tienen Inmunología. inmunología, no? Bueno, lo podrían asociar de esa forma. No, en ninguna hematología había un profe. Inmunohematología. Entonces esto marcamos como la tercera técnica para determinar antígenos virales. ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos quedaría por ver? No, nada, vamos a ver. Lo último que vamos a ver hoy día es cómo se determinan los genomas del virus. En el caso de los genomas, ¿cómo puede ser el genoma de un virus? Puede ser de ADN o puede ser de ARN. ¿Sí? Para determinar, digamos, los genomas de estos virus, lo que hay que hacer es, si ustedes tienen la muestra clínica, básicamente tienen que purificar o extraer el ADN de esa muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay que eliminar todo lo que no sea ADN. Entonces, hay una serie, digamos, de procedimientos, todo un protocolo para eliminar, digamos, todos los demás componentes. ¿Qué se elimina? Membranas, lípidos, todas las proteínas, los azúcares, de tal forma que nos queden solamente los ácidos nucleicos, ¿sí? Ya sea ADN o ARN. Eso lo del genoma viral solamente que la busca el ADN. ¿Cómo? El ADN o ARN. ¿Sí? Cualquiera de estos dos, porque hay virus que son de ADN y hay virus que son de ARN. Se hace, entonces se lava la muestra para eliminar lo que no Claro, se extrae el ADN, o sea, se purifica el ADN. Pero, como en nuestras células también tiene ADN, ahí hay un problema. Porque, ¿qué tendríamos? Tanto ADN del supuesto virus como ADN de las células, de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el ADN viral del ADN humano? Bueno, la mayoría de los virus ya tienen determinado, digamos, ya está secuenciado, o sea, ya está establecido cómo es la composición genética de ese virus. Es decir, ya se sabe, digamos, cuáles son los genes que tiene ese virus, cuál es la secuencia, digamos, de nucleótidos que tiene, ya se sabe, digamos, la característica de todos los virus. Por ejemplo, cuando comenzó esto de la pandemia del COVID, ya se sabía la secuencia, por ejemplo, del genoma del coronavirus. Ya se había estudiado, ¿no? El coronavirus, esa información genética. Entonces, cuando apareció esta nueva variante, ya se contaba, digamos, con esa información. Eso facilitó la creación, por ejemplo, de la vacuna, la determinación después de los test para poder identificar si estaba el virus o no. Entonces, toda esa información ya se sabe, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos cuál es la secuencia de un virus, podríamos determinar, digamos, de qué virus se trata
evaluando el material genético de ese virus. Entonces, una forma de hacerlo es a través de lo que se llama por sondas, ya sea de ADN o de ARN, y otra forma de hacerlo a través de la PCR, de una variante de la PCR que se llama retrotranscriptasa PCR. Retrotranscriptasa PCR. Y la PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, digamos en qué consisten las sondas. Supongamos que nuestro virus sea un virus de ADN, ¿sí? Que sea un virus de ADN de cadenita simple. Entonces yo tengo una sola cadenita, supongamos que esto es 3', 5', y tengo acá una secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Una secuencia de letras. Supongamos que esto sea adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina. ¿Sí? Supongamos que ese sea nuestro genoma de ese virus. Si nosotros quisiéramos evaluar si realmente está ese genoma en esa muestra, una técnica es, por ejemplo, por sonda. ¿Qué serían las sondas? Se diseñan, digamos, un pedacito de ADN o de ARN, cualquiera de los dos, que contenga una secuencia específica que sea compatible con la del, digamos, virus que se está analizando. ¿Sí? Entonces supongamos que esta sonda, vamos a ver, supongamos que esta sonda sea, por ejemplo, guanina, adenina, guanina. Esa sonda podrá hibridar, es decir, podrá unirse a esta molécula de ADN de ese virus. ¿Por qué no? Porque no tiene los complementos. Exactamente, porque no hay alguna secuencia de esta molécula que sea complementaria con esta. Entonces esta, digamos, si esa sonda que buscaba este virus, para este virus, no era ese virus. ¿Sí? Pero supongamos que haya otra sonda, otro cementito de ADN, que tenga una secuencia que justo reconozca esta del virus. Entonces supongamos que la secuencia sea guanina, citosina, timina, adenina. ¿Sí? Y ese segmento de ADN está marcado, es decir, tiene un componente para después poder evaluarlo. ¿Sí? ¿A dónde se va a unir esa sonda? ¿Qué segmento de esta molécula de ADN? ¿A qué pedacito? Se va a unir a este pedacito de ADN. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá que tendríamos guanina, citosina, timina, adenina. ¿Bien? Eso se llama hibridación, es decir, se une un segmentito de una sonda con el genoma de ese virus. Básicamente es como si estuviéramos pescando el ADN o el ARN de ese virus. Y una vez que se pesca, digamos, hay otras, digamos, según el instrumental, puede detectar esa marca que lleva la sonda. ¿Y qué sería esa marca? Y esa marca puede ser un compuesto radioactivo, por ejemplo. Así como en el anticuerpo teníamos la fluoresceína o una enzima, acá por ejemplo se usan compuestos radioactivos. ¿Sí? Cuando se encuentra la misma, se une y de ahí qué pasa. Y de ahí hay que evaluar si está o no. ¿Sí? Porque una cosa es que suceda la reacción y otra cosa es verificar que realmente ha sucedido la reacción. Entonces la forma de verificarlo es que si se detecta... Ahora no sé, ¿qué pasa si no hay, profe? ¿Cómo? Si no está ese, si se anula. Si se anula cuál esté. ¿Qué Bueno, pasa? si este también tiene una marca, ¿no?
Si no se hibrida, no se genera esto. ¿Sí? Entonces, cuando se va a determinar si se ha producido o no la reacción, hay unas columnas donde normalmente este ADN está fijado en esas columnas. Entonces, cuando hibrida, solamente hibrida, es así como si fuese el pocillito que vimos antes con Elisa. Bueno, estas moléculas, digamos, de ese virus están adheridas a la superficie de esas columnas. Cuando hibridan, ahí la reacción es positiva y hay un detector que te mide la radiación que genera ese compuesto. Entonces te da una señal de que está precisamente, o de que se ha producido, digamos, esa reacción. ¿Sí? Cuando se hibrida. Solamente cuando se hibrida. Entonces es una forma de determinar que efectivamente está el ADN o el ARN de ese virus. Cuando se hibrida, la reacción. Claro, o sea, vos tenés el material genético. No, no entiendo. ¿Qué me miran? Yo no dije nada. Ah, sí. ¿Está bien? Yo no dije nada. ¿Qué dijo? Tenemos el material genético, ¿sí? Y nosotros no sabemos de qué virus es. Pero tenemos varias sondas, ¿sí? Entonces, para probar a ver con cuál se hibrida esa sonda, ¿sí? Yo sé que, supongamos que esta sonda, yo sé que esto me ayuda a determinar el virus de la influenza, ¿sí? Que esta sonda a mí me permite determinar, qué sé yo, supongamos el virus del coronavirus. ¿Sí? Y yo acá tengo un virus X que yo no sé, digamos, no sé qué virus es acá. Ah, le ponen varias Claro, para ver cuál es. hay varias sondas, digamos, ¿sí? Entonces, Nunca voy a hacer la prueba si ustedes no lo hacen, a ustedes donde llegan, digamos, está el procesamiento, digamos, ¿sí? Ustedes preparan todo para que después el bioquímico, digamos, lleve a cabo. Esa sonda es como reactiva, ¿ves? Claro, estas sondas se Eso diseñan. pregúntele a él. Silencio, Se diseñan. Médico, adelante, por favor. Después de ahora, cuando uno se mete, ¿viste cómo es, profe? ¿No? ¿Viste cómo se parecen, chicos? La cosa de su mamá, el chico, Y hablaba, profe. Estas sí se diseñan, esas sondas, se crean. ¿Por qué? Porque ya se conoce, digamos, que esta va a encontrar el virus de la influenza, que esta va a encontrar el coronavirus y así para un montón de virus, ¿sí? Entonces, si este es nuestro material genético que no sabemos a qué virus corresponde, este material queda adherido como una especie de columna y después se le agregan esas sondas, ¿sí? Cuando la sonda detecta el material y se puede unir, se puede hibridar, ahí queda unida, queda fijada, digamos, a esa columna, ¿sí? Y después, digamos, hay un componente electrónico que te detecta, digamos, esta señal. Porque si no, no serviría de nada si no estuviera marcado esto. Se unirían a dos moléculas de ADN y no pasaría más nada. Pero al estar marcado y que haya un detector que puede evaluar que efectivamente ha ocurrido, digamos, la hibridación, ya con eso podemos determinar qué tipo de material genético es el que tiene ese virus. ¿Sí? Bueno, ¿más o menos se entiende? Sí. Bueno, eso es respecto de la sonda. Vamos a este, que es más importante. Bueno, la reacción de PCR lo que va a hacer básicamente es amplificar el material genético del virus. ¿Qué significa que se va a amplificar? Más grande. Que se van a generar muchas copias, o sea, miles o millones de copias de esa información genética. ¿Y por qué necesitaríamos tantas copias? Para hacer actividades. Para que se detecte más fácil. Exactamente, para que se detecte más fácil. ¿Sí? Básicamente por eso. ¿Por qué? Porque las moléculas, recuerdan, de ADN o de ARN son muy pequeñitas, especialmente los virus son muy chiquititos. Entonces al amplificarla vamos a tener más cantidad y con más cantidad va a ser más fácil poder visualizarlas a esas moléculas. ¿Sí? Entonces con la técnica del PCR básicamente se crea eso, muchas copias
de un segmento o de todo el material genético de ese virus. Supongamos que nuestro virus es un virus de ADN de doble cadenita. Ese es el virus, el ADN del virus. Para crear varias copias de esta información, ¿qué deberíamos hacer? En primer lugar, separarlas a las dos moléculas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada cadenita nos va a servir de molde para elaborar otra cadena. ¿Sí? Entonces, esto es nuestra cadena de ADN, lo que hay que hacer es separar. Una por este lado y la otra por este lado. ¿Sí? Si esto es 3', 5', que serían los extremos de esta cadenita, como son cadenas antiparalelas, esto va a ser 5' y esto 3'. ¿Sí? Entonces, la técnica de PCR se lleva a cabo dentro de un aparatito que se llama termociclador. ¿Sí? Dentro de ese termociclador hay una serie de reactivos que permiten, digamos, amplificar esta información. Termociclador. ¿Qué es lo que necesitamos para que funcione ese termociclador? Bueno, en primer lugar, la muestra de ADN, digamos, ya extraído de ese paciente. Vamos a necesitar una serie de enzimas que son las encargadas de elaborar las nuevas cadenitas de ADN, y vamos a necesitar de nucleótidos, porque son los nucleótidos que van a ir formando esa cadenita de ADN. ¿Bien? Entonces, cada ciclo de, digamos, de amplificación consta de 3 etapas. La primera etapa se llama desnaturalización. Esta etapa ocurre a 95 grados centígrados, o sea que vamos a tener que aplicarle mucha temperatura. Eso lo hace automáticamente el aparatito. ¿Para qué? Para que se desnaturalice el ADN. ¿Qué significa eso? Para que se separen las dos moléculas. ¿Sí? Esa es la primera etapa. ¿Estamos? ¿A cuántos grados? 95 grados. La segunda etapa se llama alineamiento. Y ocurre a los 55 grados. Fíjense que ahí baja un poco la temperatura. ¿Sí? ¿Qué es esto de alineamiento? Se empiezan a alinear los nucleótidos. Tiene que ver con eso. Cuando se produce esta etapa de alineamiento, hay unas moléculas, unos compuestos que se llaman iniciadores o primers, que se colocan básicamente en los extremos de la molécula amplificada. ¿Sí? Esos iniciadores o primers son bien selectivos, es decir, están diseñados para reconocer una secuencia específica solamente de este material genético. ¿Se acuerdan que al principio decíamos que había una mezcla del ADN del virus y el ADN de nosotros? En el termociclador, ¿cuál se va a amplificar? ¿La del virus o la de nosotros? Bueno, y aquí está la respuesta. ¿Por qué se amplifica la del virus? Porque esos iniciadores reconocen únicamente esa secuencia que se va a amplificar. Todo lo demás no se amplifica. ¿Estamos? Esto se llama entonces primers o iniciadores. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que esto es adenina, esto es timina, y esto es citosina, y esto es adenina. ¿Bien? ¿Qué tendríamos acá? Timina, guarenina, guanina y timina. Supongamos que esta es nuestra cadenita de ADN. Ya tenemos los iniciadores que lo van a dar, digamos, nos van a dar el inicio, digamos, de esta reacción. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría que se elongue,
¿sí? Es decir, que se extienda y se arme la cadenita complementaria. ¿Sí? Esa sería la tercera etapa, que se llama elongación. Y eso ocurre más o menos a unos 72 grados centígrados. Bueno, ¿en qué consistiría la elongación? Si acá yo tengo adenina, ¿qué tendría que colocarse acá? Timina. ¿Sí? Y acá, adenina. Y acá, guanina. Y ahí, timina. ¿Sí? Entonces aquí se formaría la cadenita complementaria. ¿Sí? Todo eso lo lleva a cabo una enzima que va colocando las letras a medida que va leyendo el molde. ¿Sí? Esa enzima se llama TAC polimerasa. De ahí el nombre, reacción en cadena de quién? Polimerasa. ¿Sí? Esa es la enzima que es la encargada de qué? De elongar, o sea, de formar la nueva cadena de ADN. Y del otro lado haría exactamente lo mismo, ¿sí? Acá se situaría la enzima y empezaría a fabricar la nueva cadenita de ADN. ¿Estamos? Entonces, si acá tenemos timina, ¿qué iría aquí? Adenina, de acá, de aquí, y aquí, adenina. Ahí está. Fíjense, después de un ciclo, ¿qué tenemos? 2 moléculas de ADN. Es decir, se ha duplicado esta molécula inicial de ADN. Ese es un ciclo. Ahora viene otro ciclo. ¿Cuántas moléculas vamos a tener? 4. Y después viene otro ciclo. 8 o 16. 16. Después viene otro ciclo. 16 por 16. ¿Cuánto es? 256. ¿Cuánto, perdón? 256. 256. Quiere decir que la reacción va en sentido exponencial, ¿sí? Y eso es partiendo de una molécula de ADN. O sea, fíjense la sensibilidad que puede tener. Supongamos que en esa muestra había solamente un virus con una molécula de ADN. Después que aplicamos PCR, tenemos centenares de copias y miles de copias, dependiendo de cuánto tiempo dejemos funcionar ese termociclo. Pero supongamos que esa persona haya estado con una fuerte carga viral y que en lugar de haber comenzado con una, hubiéramos comenzado con 100 moléculas. Después de un ciclo tendríamos 200, después otro ciclo 400, después otro ciclo ya nos vamos a la estratosfera con la cantidad de copias que puede generar. ¿Se entiende cómo funciona? Ahora, ¿por qué necesitamos los rangos de temperatura? Porque es necesario para que se desnaturalice. ¿Y qué pasa cuando las enzimas están sometidas a esta temperatura? Se denaturaliza. ¿Y por qué esta enzima no se denaturaliza? Porque una polimerasa. Es una polimerasa. Nuestra polimerasa se desnaturaliza arriba de los 40. ¿Sí? Esta es particularmente especial y de aquí viene el nombre, TAC, porque esta es de una bacteria, en realidad de una bacteria que vive en condiciones extremas, esa bacteria, y se reproduce, digamos, en esas condiciones extremas porque tiene esa enzima que se llama TAC polimerasa. Entonces, ¿qué han hecho? Han sacado esa enzima y la utilizan para hacer estas reacciones de PCR. Porque es la única que aguanta estos ciclos de temperatura. Si no existiera esa enzima, no se podría hacer, digamos, la amplificación de ese material. ¿No? Bueno, eso es con ADN. Hasta ahí no hay problema.
Si hay que amplificar ADN de un virus, sea cadena doble, cadena simple, no hay drama. ¿Dónde estaría la dificultad si el virus es de ARN? Acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esta enzima, la polimerasa, trabaja sobre quién? Sobre ADN, no sobre ARN. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del COVID, el COVID es un virus de ARN. Y si ustedes recuerdan que decían, sí, se le hizo hisopado, se le hizo la PCR. Mi pregunta es cómo se amplificaba si era un virus de ARN. Bueno, también existe esta técnica, la retrotranscriptasa PCR. Que es igual que una PCR, solo que se le suma una reacción previa para transformar este ARN en ADN. Entonces, supongamos que esta es nuestra molécula de ARN, 5', 3', y tenemos que transformarlo en ADN. Para eso se va a necesitar de una enzima que paradójicamente viene también de un virus, de los retrovirus en realidad, que esa enzima lo que va a hacer es crear un molde exactamente de ADN complementario. ¿Sí? O sea, utiliza el ARN de molde. Supongamos que esto sea adenina, que esto sea uracilo, que esto sea citosina y que esto sea adenina. Crea digamos, una cadenita complementaria, pero de ADN, esa enzima. Y acá, ¿qué tendríamos? Timina, acá, 7 es uracilo, adenina, acá, guanina, y acá, timina. ¿Sí? Entonces se crea básicamente un híbrido entre ADN y ARN. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya tenemos ahora ADN. Y a partir de ese ADN que está acá, es que se puede efectuar todo el ciclo de PCR. ¿Se entendió? Entonces, el primer paso consiste en transformar el ARN en ADN y después una PCR normal. ¿Cómo se llama la enzima que hace esto? Retrotranscriptasa. Es decir, la enzima que es capaz de fabricar ADN a partir de ARN se llama retrotranscriptasa. Capaz de fabricar ADN a partir de ARN. Exactamente. Esa enzima es la que tiene, por ejemplo, el virus del VIH. Es la cual Cuando ingresa el virus, si se quiere replicar, transforma su ARN en ADN. Y muchas veces ese ADN se inserta en el propio ADN de la célula. Y ahí puede quedar años sin replicarse. Bueno, ¿queda claro qué es la retrotranscripción? Retrotranscriptasa. Convierte el ARN en capaz de transformar Dije, profe, no la haga. Mira que pasa la clase de algo. Parece niño. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, yo después le envío un apunte, digamos, ampliando un poquito más los temas.